Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que nos recuerda ser fuerte. Solo de Jesús, la sangre de nosotros y nos sanado, y nos amado, mi Dios. Solo de Jesús, mi Dios, el Dios en la tormenta yo nombra nunca cambiarás, no importa dónde estés, en tus manos están todas mis lágrimas, el mismo serás, no importa dónde estés. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, ahora que me llames, tú me llevas más allá de lo soñado, y de los pasos que hemos llevado, mis gracias. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, ahora que me llames, tú me llevas más allá de lo soñado, y de los pasos que hemos llevado, mis gracias. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames, tú me llevas más allá de las soñadas, y de las El mismo serás, no importa dónde estés. Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la Escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom. El cual es una alabanza que está basada en una adoración plasmada por lo que veremos el día de hoy, que será el Sanedrín. Se llama Dios Supremo, Altísimo Dios, te amaremos, oh Dios. Y se llama El Shaddai. Entonces vamos a cantar la primera parte en hebreo, y luego en español, y luego en hebreo, y luego en español. Ok, vamos a pronunciarlo de esta manera. Dice así, escúchenlo. El Shaddai, el Elyon Adonai, por toda la eternidad. Eres digno de adorar. El Shaddai, Erkamkana Adonai, te alabamos, majestad, El Shaddai. ¿Ok? Y una vez más, El Shaddai, ¿ok? Altísimo, todopoderoso. El Shaddai, todopoderoso, el todopoderoso, el altísimo Señor. Recuerden que a Adonai se le añadieron las kibbutz para que fuera, las nikuts, perdón, para que fuera pronunciado en vocales. Y luego aquí en español, no creo que tengan problema. Y luego aquí otra vez el Shaddai, ¿verdad? Y regresamos a la parte esta. Dios Supremo, Erkankana Adonai, Supremo Dios. Te alabamos, majestad, El Shaddai. ¿Ok? Más bien vamos a hacer la pronunciación. El Shaddai. Muy bien. Vamos a hacer la entonación. El Shaddai, el Elyon Adonai. Muy bien, otra vez. ¿Listos? 1, 2, 3. El Shaddai, el Elyon Adonai, por toda la eternidad.
eres digno de adorar. El Shaddai, Erkamkana Adonai, te alabamos majestad, El Shaddai. El Shaddai, el Elyon Adonai, por toda la eternidad, eres digno de adorar. El Shaddai, Erkamkana Adonai, te alabamos majestad, El Shaddai. Muy bien, y ahora vamos a iniciar o vamos a comenzar, ¿verdad? Como hicimos ayer, como se iniciaría en toda iglesia de Cristo en el primer siglo o en toda también sinagoga por todos los tiempos. Vamos a pronunciar lo que es el Shema. El Shema es Shema, Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai, Echad. De tarea, de memoria. Otra vez, ¿ok? Shema, Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai, Echad. De tarea. Todos los servicios en las sinagogas comienzan de esta manera. Todos los judíos se levantan pronunciando el Shema. Toda la iglesia de Cristo en el primer siglo, antes de que entraran los gentiles, lo iniciaba de esta manera, hasta que tuvo una transición total. Cuando ves los escritos antiguos, cómo iniciaban, empezaban de esa manera y luego cantaban salmos. Era parte de lo que ellos hacían. Ellos cantaban lo que normalmente se conocía como ¿qué? Como salmos. Vamos a seguir viendo, denotando de una manera detallada el contexto de lo que sería el tiempo de la alabanza, ¿ok? El tiempo de lo que sería la alabanza a Dios y también cómo se desarrolló la misma. El pueblo de Israel estuvo en Egipto aproximadamente 400, la Biblia dice 430 años, 4 siglos. El país de Honduras no tiene más de 200 años. ¿Cuánto es la independencia? ¿En qué año fue la independencia de Honduras? 203 años. Entonces, imagínense ustedes, Israel estuvo 430 años, que es el doble de Honduras, para que dimensionen el tiempo. Bereshit, Génesis, Shemot significa significa nombres, porque el libro de Éxodo comienza con nombres. Son 70 familias las que entraron o se quedaron realmente en Egipto cuando entró Jacob. El nombre Jacob significa usurpador, ladrón. No tiene de malo que le pongas a tu hijo Jacob, pero cuando le pones Jacob, se le está llamando ladrón, Jacob. No sé si haga un Jacob aquí, que disculpen por ello. Y es más, el nombre de la carta de Santiago es Santo Jacob, Santiacob, se translitera de esa manera, Santiacob, que es una transliteración, es cuando se pronuncia de una manera en el idioma original, no se encuentra una traducción y prefieren utilizar esa palabra y la transliteran, tal como Facebook es en inglés, tal como Nike, tal como Sony, tal como Toyota. Son marcas, son palabras transliteradas. Si quisiéramos traducir Facebook, diríamos cara al libro. Entonces ahí es donde está el problema. Los israelitas estuvieron en Egipto por 430 años. Yo he estado en Egipto muchísimas veces. Este año estuvimos en Egipto también. Conocemos bien Egipto. Y lo que tú tienes que entender en cuanto a Egipto, tienes que entender que la mayoría de la cultura de ellos, de los israelitas, se formó en parte desde Egipto. Egipto proveyó una idea general de quiénes son ellos, cómo eran ellos y para qué eran ellos.
Si tú ves en Egipto, por ejemplo, lo que vas a ver es lo que se llama un obelisco. Un obelisco es una torre en la cual está dedicada, esta está en Istambul, el obelisco está dedicado al dios del sol. Y el obelisco lo que realmente significa en la cultura egipcia es la parte genital del varón, un pene para que me entiendan, erigido, porque era para el dios Ra, el dios del sol. Es más, el nombre Aarón es sacerdote de Ra, Aarón. Entonces estaba así de esta manera porque simboliza eso. La mayoría pues de los templos egipcios tienen siempre un obelisco que delata o detalla esa parte. Entonces, a través de los tiempos, el obelisco vino a ser, esta es una foto en Karnak, hay 2 obeliscos, y aquí de letra o detalla en forma labra, es una pieza solamente, la historia del faraón, dedicado al dios Ra, al dios del sol. Ahora, ¿por qué estamos viendo esto y cuál es el propósito de entender esto? Lo estamos viendo porque los egipcios en su religión, que hay un escrito que hicimos que se llama Desde el punto de vista cultural egipcio, desde su religión los templos tienen un lugar santísimo y un lugar santo. Tienen un atrio y desde el templo se amplía todo. Pero los egipcios son politeístas, esto es, tienen la convicción en varios dioses. Creen en varios dioses. Y cuando ves el tabernáculo es muy similar a los templos egipcios. Lugar santísimo, lugar santo, el atrio, y ahí se establece todo. Tienes tú que entender que los egipcios, ellos no dejaban que la mujer dirigiese los oráculos. ¿Qué es el oráculo? Es lo que ellos consideran aquellos que hablan por parte de Dios. ¿Y qué seguían los egipcios? Entre muchos de sus libros sagrados siguen el libro de la vida y también el libro de la muerte. ¿Okay? Ahora, ¿qué sucede? Cuando los sacerdotes egipcios normalmente tenían un hombre, el que dirigía todo lo que tenía que ver con los rituales egipcios, y normalmente lo que tenías tú eran mujeres con instrumentos musicales, las cuales nunca los instrumentos musicales fueron diseñados por los egipcios para tener una fiesta entre ellos. Solamente se tocaban para los dioses egipcios. Es más, si tú ves la Biblia, te das cuenta que son los descendientes de Caín los que diseñan los primeros instrumentos musicales. Entonces, ¿qué sucede? Siempre que las mujeres tocaban, no solamente tocaban instrumentos las mujeres, que eran solamente las mujeres, sino los hombres, sino que también bailaban. Y su baile, su danza, era para los dioses egipcios, dentro de los templos de los dioses egipcios, ya sea el templo de Ra, el dios del sol, ¿verdad? Ya sea el templo de Combo, el dios cocodrilo, ya sea el templo de Fileo, ¿verdad? Otro dios muy importante. Entonces, ellos tenían sus dioses. Entonces, ¿qué utilizaban? Ellos bailaban. Era la forma en que ellos hacían esto, ellos bailaban. Era la forma que lo hacían. Y hasta el día de hoy puedes verlo en los jeroglíficos, puedo verlos cuando tocan y puedo verlos cuando bailan. Cuando bailan, ellas, las mujeres que son las que bailan para los dioses y no para los hombres. Pero lo hacían semidesnudas. Esto era algo muy normal. Enfrente del faraón lo hacían, pero no era para el faraón, era para los dioses. ¿Okay? Dirigía al hombre, era el que dirigía lo que eran los conceptos de la religión y lo hacían. Ahora, ¿qué sucede? Cuando ellos salen de Egipto, los israelitas, lo que ellos aprendieron en Egipto fue cultura egipcia. La circuncisión fue ordenada para Abraham, pero ya los egipcios la hacían. ¿Okay? La idea del juicio final, los egipcios ya lo tenían. La idea de la resurrección, ellos ya lo tenían. O sea, todos estos conceptos salen de Egipto, ya los tenían ellos. Decimos lo siguiente: los egipcios tenían la idea, pero no la idea correcta. Por eso vemos los templos muy similares, pero no la idea correcta.
Hubo un faraón que se llamó Aitofel. Y Aitofel fue el faraón que estuvo cuando los israelitas salieron de Egipto. ¿Ok? Ahora, el padre de Aitofel, y el abuelo de Aitofel, porque nosotros hemos visto las momias, la momia de Aitofel la hemos visto, la vimos apenas recientemente, no del hermano precisamente, pero porque cuando vamos a Egipto llevamos a todos. Ahorita acaban de hacer un museo increíble ahí en Egipto y pues pudimos ver de una manera increíble esto. Entonces, ¿qué pasa? La única evidencia arqueológica se encuentra aquí. Estaba en el Museo Antiguo de Egipto, de Cairo. Aquí exactamente donde yo estoy apuntando se encuentra lo siguiente, ¿verdad? Esto se le llama un mereptel, una piedra donde se labraba la historia de los faraones. Este mereptel, ¿verdad?, que es el nombre de esta piedra, ¿verdad?, es donde se encuentran los siguientes jeroglíficos. Y estos jeroglíficos dicen así: a los hijos Israel, a los hijos de Israel. Delata o describe la guerra que tuvo contra Israel. Y en esta guerra que tuvo contra Israel, esa es la única evidencia arqueológica en la parte de Egipto que tiene el nombre Israel. Pero eso nos da que realmente los israelitas estuvieron ¿dónde? Ahí. ¿Por qué? Porque siempre quien escribe la historia son los que ganan, no los que pierden. ¿Quién quería hablar de los israelitas? ¿Quién quería hablar de la salida de los israelitas? ¿Quién quería hablar de que los israelitas tuvieron el poder de destruir a Aitofel? Ahora, ¿por qué sabemos que fue Aitofel y no Ramsés II? Porque cuando tú ves la momia de Aitofel, no hablo del hermano, ¿ok? Cuando la momia de Aitofel, una de las cosas que tú vas a ver es que su cuerpo está blanco y sus pies, específicamente los dedos de los pies, están como mordidos. O sea, la ciencia ya comprobó que lo que tiene sobre el cuerpo es sal del mar Rojo, del Redesh, y lo que fue comido fueron de peces. O sea que recuperaron el cuerpo casi completo y luego lo momificaron. Esas son evidencias científicas que hablan de eso. Muchos dicen que fue Ramsés II, pero realmente tiene que ver todo con el tiempo y con la medida del tiempo. Ahora, sí es importante que entendamos que también hay una columna que no dice Israel precisamente. Esto ya es, si yo les diera, por ejemplo, lo que es cultura egipcia, no solamente hablaremos de la cultura egipcia, sino que tendría que hablar de jeroglíficos y lo que es cada uno de los jeroglíficos y lo que esto significa. Entonces aquí, ¿verdad?, en esta columna que es muy importante, dice lo siguiente, ¿verdad? En jeroglíficos, dice: tribu nómada que adora a Jehová. Aquí está el nombre Jehová. O sea que los egipcios sabían que había una tribu y que se movían. ¿Por qué se movían las tribus en aquel tiempo? O sea, tú llegas aquí, compras tu casa y aquí vives. Pero no era así con los israelitas. Ellos se movían. ¿Por qué se movían? Por el invierno, por la primavera. O sea, ellos tenían que ir moviéndose para que de esa manera pudieran vivir. Y entonces lo que escribe este faraón, dice, es una tribu que se está moviendo de un lado para otro que adora a Jehová. Y esta es una prueba arqueológica que indica, primero, que ya había un grupo de personas que adoraban a Jehová. El nombre Yo Soy, Yehová o Yahvé, es un nombre que está escrito en hebreo, lo cual indica que existió un grupo o un pueblo que se movía. Tú y yo creemos por lo que está en la Biblia, no necesitamos nada más. Nosotros lo que está en la Biblia todos creemos por esto, ¿verdad que sí? Esto es suficiente para creer para nosotros. Pero cuando tú añades la parte arqueológica, tienes evidencias para poder argumentar y debatir con personas que son muy letradas, muy preparadas y tratan de argumentarte que Dios no existió. O sea, ellos pueden decir que esto no existió tal vez, pero ellos no pueden decir que esto no existe.
Porque cuando se hacen las pruebas, ¿verdad?, del carbono, que son 4 pruebas que se hacen para que algo se compare que fue verdad, los arqueólogos, y cuando se hace dicen, esto es verdad, y hasta el día de hoy está marcado en un cartucho y no hay forma que tú lo puedas negar. Entonces, en este sentido, te das cuenta que puedes tener un argumento increíble para ello. Pero regresamos al punto de Israel. Israel se forma ahí, y cuando Israel se forma ahí, ¿qué sucede? Bueno, ustedes recuerdan que sale el pueblo de Israel. Cuando pelea contra los dioses, cuando vemos las 10 plagas, vemos la plaga primera, ¿fue cuál primera plaga? ¿Ah? Muy bien, porque el río Nilo para los egipcios es un dios. Tienes el río Nilo, de la parte de donde nace el dios Ra para ellos, por eso pone el obelisco. Necesitas al sol para dar fertilidad a la tierra. De donde sale, nace todos los días y todos los días muere. En la parte donde muere se le llama el necrópolis, la ciudad de la muerte. Entonces, a los faraones los enterraban todos de la parte oeste o occidente del río Nilo. Toda la gente vivía acá y toda la gente solamente era llevada para ser enterrada acá, porque querían ser enterrados tal como era el dios Ra. Y el río Nilo era un dios, porque proveía el agua que era fertilidad. Ellos lo veían como un dios. Entonces, cuando ve las 10 plagas empiezan a matar a los dioses egipcios. Se ve el gran yo soy, el gran Yahvé, el gran Yehová, el gran Jehová, y está eliminando a los dioses egipcios, tales como el dios del río Nilo, otro, el dios del buey, de las vacas, otro, el dios del sol, por eso se hace toda oscuridad. Entonces, lo que hace, está matando a todos los dioses, es lo primero que hace. Y finalmente los dejan salir. Cuando salen, recuerda que toda esta gente, ¿tú qué hablas? Tú hablas español, ¿verdad? ¿Cuál es el lenguaje nativo de, aquí tienen lenguajes nativos aquí en Honduras? Díganme un... ¿Eso tiene más tiempo que Honduras? ¿Quién lo sabe hablar? Palabras, pero no el lenguaje completo. Si ustedes solamente tienen 200 años y ya se les olvidó su lenguaje. En México, ¿verdad? Hay totoneca, hay náhuatl, ¿verdad? Hay lenguajes o dialectos, ¿verdad? Antes de que llegaran los españoles. Entonces tú tienes que pensar que cuando los israelitas salen de Egipto, están inundados con la cultura egipcia. Lo único que ven es eso. Por eso cuando Dios se le presenta a Moisés dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Primero, yo no soy muchos dioses, yo soy solamente un único y verdadero Dios. Y cuando los saca y ellos salen y en la parte final cruzan el mar Rojo en seco, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que hace este Moisés? Tal como hacían los sacerdotes egipcios, Moisés decide adorar, decide dirigir a todos con una alabanza. Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, grandemente. Todos los egipcios que salieron, o los israelitas, es lo que vieron en Egipto. Van a conocer un nuevo Dios. En su mente es uno de los tantos dioses que han visto. Por eso estaba el dios del agua, estaba el dios del fuego, porque el egipcio creía que todo había empezado con el fuego. Entonces, cuando Dios va en una columna de fuego, para ellos es ok, ese es el Dios del fuego, pero también es el Dios de la nube, el agua. O sea, este es el mismo Dios, como todos los dioses en uno, o es un Dios diferente. Dice, yo soy un único Dios. Eso es lo que tenían que aprender ellos. ¿Y qué hacen? Las mujeres, cuando ves el Éxodo 15, las mujeres, Miriam, que fue la hermana de Moisés, y las mujeres toman pandero. Porque recuerda que le dijo, van a salir de Egipto. Es como si les dijera, van a salir de Honduras, ¿y qué te llevas? Bueno, ellas se llevaron sus panderos, lo que le regalaron las dueñas egipcias, que oro y esto y lo demás. Y cuando salen, y cuando ven que Moisés hace eso, dicen, ok, pues él está alabando al Dios, cantaré yo a Jehová, pues nosotros vamos también a cantar al Dios. Pero tenemos que esperar que él termine, y nosotros cuando él termine, vamos a salir tal y como lo hacían las egipcias, y vamos a tocar pandero y vamos a bailar. Entonces,
Los israelitas usaron instrumentos musicales no porque Dios lo hubiese ordenado, sino porque fue lo que aprendieron por 400 años en Israel. Hermano. Una pregunta, Ajá. bueno, Moisés vivió en varios contextos diferentes. ¿Sí? Por ejemplo, en Egipto, de ahí cuando se fue, ¿cómo sería su estadía cuando estaba ¿Con su suegro? con su suegro? Si sería lo mismo, pero cuando él viene, de ahí lleva al pueblo, canta y al acá se atraviesa. Bueno, para empezar, Moisés, el primer legislador de todo el mundo, porque fue el primer hombre que pone ley sobre una nación. Moisés no es un hombre normal como cualquier israelita. Él fue educado, según dice Hebreos, ¿verdad?, a la ciencia de todos los egipcios. Por lo tanto, ya que era el nieto, entre comillas, del faraón, porque había sido adoptado por la hija del faraón, él estaba en línea para poder ser otro faraón. Y los faraones no solamente son reyes, para que me entiendan, son dioses. Entonces, algo que tienen que entender bien es que él no es sacerdote, pero entiende muy bien toda la religión egipcia. Cuando él se va por 40 años, está literalmente solamente en Madián, un lugar donde es pura tierra, puro desierto, no hay nada. Cerca del monte Sinaí recibe la revelación. Y cuando dice, bueno, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ¿cómo sabía él esto? Porque su hermana lo había educado con su madre. O sea, él recibió la educación egipcia de religión, pero de su hermana y de su mamá le siguieron diciendo, nosotros tenemos un Dios, nosotros tenemos un Dios, tenemos un Dios. Y ya fue formado de esa manera. Cuando se le aparece no es extraño porque se dice Abraham. Pero lo que no sabía de ese Elohim, de ese El Shaddai, lo que no sabía era su nombre. Dice, bueno, ¿cuál es el nombre de Dios? Dice, yo soy el que yo soy Yehová. Y por eso cuando regresa, lo hace de esa manera. Y cuando lo saca, lo que hace es eso. ¿Por qué? Porque era lo único que él sabía. Aunque su suegro Jetro realmente es madianita y también adoran otros dioses, él se mantuvo con esta idea hasta la aparición. Cuando se aparece el ángel y le dice, entonces cuando saca al pueblo, hace todo lo que ellos entendían. Recuerda, Moisés les va a enseñar quién es Dios. ¿Cómo se los puede enseñar? Ellos respondieron como aprendieron en Egipto, pero esto es parte de su formación totalmente cultural. Porque si vemos ellos y si entendemos ellos y si vemos cómo se van formando ellos, eso pasa, hagan de cuenta, salen y entran. Moisés escribe su ley, lo que es Vayikra, lo que es Bamidbar, y dice, cuando escribe él esto, no escribe nada en cuanto a los instrumentos. En la Biblia no hay nada, en el antiguo, en la Torah, no hay nada que dice que se adore con instrumentos, nada. Los únicos instrumentos musicales que se ven son las trompetas. Y las trompetas eran para llamar al pueblo. Ya lo vimos ayer. Entonces tú tienes que entender esto. Cuando llegan a tierra prometida, también tienes muchas naciones que tienen muchos dioses, ¿verdad? Ellos preservaron la idea de los instrumentos musicales. Tú tienes que imaginarte al rey David sentado en algún lugar, pastoreando sus ovejas, y como dice el libro de Samuel, y de pronto vienen los profetas, y ellos siguen asociando instrumentos musicales con Dios. Es lo que están haciendo, asocian los instrumentos musicales con Dios. Y cuando David está así y ve a los profetas que vienen llenos del Espíritu Santo y usan eso, David empieza a tomar un amor especial por los instrumentos musicales. Es más, cuando tú ves esta idea de los instrumentos musicales, David se le llama el músico, ¿por qué? Por excelencia. Él es el músico por excelencia. Él desarrolla la mayoría de los salmos mientras está en el campo. Jehová es mi pastor, nada que me faltará, ¿verdad? Como el siervo con sed busca un río, oh Dios mío, te busco a ti. Porque David está en el desierto y él observa a los animales y ve que los siervos bajan y están buscando los ríos. Y dice, así yo te busco a ti.
¿ok? Cuando está en la oscuridad de la noche viajando con sus corderos, con sus rebaños, y ve el cielo, ¿verdad? Se da cuenta que ese es el Dios del cual le hablaban, ¿verdad? Entonces ve y dice, la tierra es del Señor y todo lo que hay, así como lo que hay habrá, pues Él estableció sobre ella el mar y todo lo que se encuentra allá. Entonces cuando ve, Él escribe. Es más, si tú ves el libro de los Salmos, la mayoría del libro de los Salmos los escribe Él, el 72%. Pero de pronto ya deja de escribir Él. Y Él hace una escuela de canto en Jerusalén. Y en la escuela de canto de Jerusalén prepara sacerdotes para que sigan escribiendo salmos. Por eso los salmos son de Coré y de otras personas. ¿Por qué Él ya no escribió? Porque ya estaba muy ocupado, porque ya era rey. Los instrumentos musicales tienen su introducción por el rey David. Y es por eso que Él coloca dentro de la adoración instrumentos musicales, para que junto a los salmos sean cantados. Por eso el Salmo 150 habla de utilizar, de alabar a Dios ¿con qué? Con pandero. Pero tienen que ver ustedes el contexto. La Torah no habla nunca de instrumentos. La Torah nunca habla de adorar con instrumentos. Los bailes no era algo que hacían los sacerdotes en el tabernáculo. Ningún instrumento musical entró al lugar santo o al lugar santísimo. Nunca fueron tocados en dirección hacia el tabernáculo o hacia el templo. Y tienes tú que entender también que cuando David baila, porque danza para Dios, lo hace porque su influencia era egipcia. ¿Ok? Entonces, cuando tú ves el día de hoy, por ejemplo, en las religiones, en las sectas, en los cultos, ellos utilizan los instrumentos, dicen ellos, que es para Dios. Ellos hacen bailes, dicen ellos, que es para Dios. Y su argumento, dicen, es que como David danzó, nosotros danzamos. Pero tienes que ver que son contextos totalmente distintos. Primero, la iglesia primitiva nunca utilizó instrumentos porque en la sinagoga nunca se usaron instrumentos. Vamos a ver lo de la sinagoga, ¿ok? Entonces nunca son instrumentos. Entonces, la manera en que ellos dirigían el canto era de esa manera. ¿Cuáles son los cánticos que tenemos dentro de la Biblia? El canto de Moisés en el Mar Rojo, Éxodo 15. El canto de Miriam siguiendo a Moisés, que es la repetición. El canto de Israel, número 21-27. El canto de Débora, Jueces 5:1, porque ellos decían, victoria, cantamos. Victoria, cantamos. Victoria, cantamos. El canto de las hijas de Jefté, Jueces 11:34. Y el canto de las hijas de Judá, 1 Samuel 18:7. Entonces, lo que tenemos aquí realmente es eso. Esto es, durante el tiempo de Israel y su salida de Egipto, así como la estancia que tuvieron en la tierra prometida, se muestran algunas alabanzas. Esas son todas. ¿Quién desarrolla todo? Realmente es el rey David. En estos 5 libros, los primeros 41 salmos son recopilados por el rey David. Luego los segundos son recopilados por el rey Josafat, 850 años antes de Cristo, esto es 150 años después que David había ya muerto. El tercer libro son 17 salmos, el cuarto libro son 17 salmos, estos 2 por el rey Josías en el año 625 antes de Cristo. Estos aproximadamente 400 años o 375 años después que David había muerto. David introdujo los instrumentos. En el libro de Crónicas sí hay un versículo que habla de eso. Pero tenemos que entender nosotros que cuando se escribe el libro de Crónicas, el libro de los reyes, ¿verdad? Es un tiempo ya muy alejado de la ley de Moisés. Y cuando los últimos 44, que es el quinto libro, siendo el más grande de todos recopilado, se recopila en la cautividad de Babilonia en el año 425 antes de Cristo, o sea, más de 500 años después. Entonces, ¿qué sucede? ¿Okay? El 50% de ellos son escritos
por David, y el resto, llenos del Espíritu Santo, son por el resto. Ahora, no todos son alabanza. Por ejemplo, Hoshana, cuando viene Jesús bajando del Monte de los Olivos, dice la Escritura que empiezan todos a cantar Hoshana, Osana, Osana, sálvanos. Osana, nosotros lo cantamos como una alabanza de gozo. Nunca fue así en la sinagoga, nunca fue así por los israelitas. Era una lamentación. La mayoría de los salmos son lamentaciones. El 29% son adoración, el 10% acción de gracias y el 9% ¿qué son qué? Sabiduría. Ahora, este es el versículo que tienen que mantener en mente si es que llegan a debatir con un pentecostés, un apostólico o alguien que dice que usar instrumentos está bien, ¿ok? Es Segunda de Crónicas, capítulo 23, versículo 18. Es el único versículo que dice lo siguiente. Luego ordenó Joiada los oficios en la casa de Jehová, bajo la mano de los sacerdotes y levitas, según David lo había distribuido en la casa de Jehová, para ofrecer a Jehová los holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, con gozo y con cánticos, conforme a la disposición ¿de quién? De David. David es rey y él puede ejercer decretos. ¿Ok? Si vemos esto, hay una gran diferencia entre lo que mandó Moisés y el rey David. Pero 122 años después de este relato, fíjate, ¿quién lo dispone? David. 122 años después, segundo libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 25. Este es el versículo que tienen que tener en mente, ¿ok? Puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento ¿de quién? De David. O sea que ¿quién mandó? Pero aquí es donde tienes que tener cuidado. Dice, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía ¿de quién? Wow. Es el versículo clave. Esto es, sí, David dispuso, y sí, David mandó, y sí, venía de parte de Jehová. Pero esto sucede 300 años después de que se escribe la ley de Moisés. Este es el versículo clave, ¿ok? Porque este es el que te pueden sacar. Si este te lo sacan, ya estás sabiendo el contexto. ¿Quién lo ordenó? David. ¿Quién lo mandó? Jehová. Pero también lo mandó ¿quién? David. Ahora, la pregunta que se hace si en la forma cultural se tiene todavía que utilizar. Y aquí es donde vamos a entrar a la cultura judía. Preguntas por allá atrás. Yo tengo una. ¿Sí? Bueno, después de David, ¿qué relación tienen los instrumentos? Ahí vamos. Ahí vamos. No se me adelanten, ¿ok? Vamos a ver. Si viéramos una gráfica, una buena gráfica, yo acá soy muy visual, ¿no? Y entonces si viéramos una gráfica, esta sería la gráfica. El tiempo en que muere David, 964, ¿ok? Reina Salomón y se establece el templo de Salomón, ¿ok? Shlomón, ¿ok? Ahora, luego se divide el reino de Israel, reino de Judá, ¿ok? Y aquí está todos los reyes, ¿verdad? Se separan los reyes. Aquí voy a hablar de la parte de los judíos, ¿ok? Israel, el nombre Israel viene del hebreo Yisra. Yisra significa pelea. ¿Por qué se le puso a Jacob pelea? ¿Hay un Israel aquí? Oh, perdón. Okay. Porque él es Dios. Yisra es pelea. Se le puso al ladrón o a Jacob, al usurpador, pelea con Dios. Entonces, el reino del norte, las 10 tribus fueron las pecadoras. Las tribus de Israel eran las pecadoras, porque se levantaron templos, altares, etcétera. ¿Todos van siguiendo? Sí.
y no tenían que el sacerdocio, no tenían el monte Moría, el monte donde está Jerusalén. Y el reino del sur es el reino de Judá, Yuda, todos, Yehuda, 1, 2, 3, Yehuda. Yehuda significa alabar a Dios con las manos levantadas. ¿Ok? Ahora, el concepto, el punto de vista de todas las naciones era: los de Israel son unos pecadores porque siempre están peleando contra Dios, y los de Judá son los que realmente tienen la adoración correcta, Yehuda. Y entonces se le empezó a llamar judíos, los que realmente adoran y siguen la ley de ¿qué? De Moisés. Estos son pecadores porque muchos de sus reyes levantaron lugares altos. El israelita pensaba, el pensamiento antiguo es que sobre los montes estás más cerca del cielo. Ahí pones los templos, los altares, porque estás más cerca de Dios. Y esto viene también de los griegos. El acrópolis, la palabra acros, polis, la ciudad alta, es donde están los templos, porque de ahí es donde va a adorar Dios. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Eso sucede, pero ya, no sé si han visto esto en la historia, ¿va? Entonces, ¿qué pasa? Asiria, en el año 721, los toma cautivos. O sea, ellos se cansan, los asirios y los de Babilonia están cansados. Si Dios permite, yo voy a Irak en el mes de abril y voy a hacer una investigación en Babilonia. Entonces, ellos están cansados. ¿Por qué están cansados? Están cansados porque los toman y los dejan ahí en la tierra prometida. Nada más quieren el impuesto, págame, no hay problema. Pero como siempre se andan revelando, dicen, ¿sabes qué? Ya estuvo bien. Los vamos a agarrar y los vamos a traer a nuestro patio y de aquí los vamos a cuidar. Y los llevaron en cautividad, en esclavitud, y salieron todos. Y cuando salieron en esclavitud, ¿verdad? El reino del norte, que fue el primero 721, y luego el reino del sur, ¿verdad? Que fue en el año 621, ¿verdad? Cuando cae Babilonia. Ahora, estos son 400 años después de ¿qué? De Cristo. ¿Cuándo se está hablando el profeta Gad? Ahora, hay otra cosa que tienen que saber, ¿ok? Los únicos libros, según el rabí, que debieron ser escritos es la Torah. El libro de Jueces, de Josué también. Los demás fueron escritos por la rebeldía del pueblo. Porque si hubieran obedecido, ninguno de los profetas hubiera tenido que hablar. ¿Todos me están siguiendo? Ahora, aquí cuando se da este mandamiento, ya hay una corrupción en el templo. En Samaria, allá en el norte, tienen lugares altos. En Jerusalén ya empieza a haber una corrupción. Y por eso, cuando habla el profeta Amós, ¿verdad? Dice, no escucharé más el ruido. ¿Por qué? Porque ya hay una corrupción total. Esto es, lo que se había intentado hacer por el rey David, lo habían corrompido realmente los judíos. Y por eso quita de mí la multitud de tus, ya no escucharé las almohadas de tus instrumentos, porque era una fiesta para ellos y no para Dios. Sí, hermano. Perdón. Cuando ahí, ya que toca el libro de Amós, dice salmodiadas, se refiere a salmos. Sí, porque recuerda que la traducción, aquí estamos hablando de traducciones, la Torah y el Antiguo Testamento se traduce en griego, eso se le llama la Septuaginta, los 70, realmente fueron 72, pero 70 le dicen todos, ¿ok? Entonces, cuando se traduce y llega la parte de no escucharé más esto, las salmodias, es una transliteración. Salmoi con instrumentos. Y se translitera de esa manera. Sí. Después que Dios hace esa prohibición, más adelante los israelitas siguen utilizando instrumentos. Ahí vamos. Entonces, eso pasa aquí. Cuando cae Israel y cuando cae Judá, Yehuda, se destruye el templo. Y con la destrucción del templo termina lo que se le llama la adoración judaica en el templo. ¿Ok? Ya no se adora más a Dios en el templo. Son llevados a Babilonia. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Cuando son llevados a Babilonia,
están tristes, están lamentándose, no tienen nada que hacer más que llorar. Pero viene el punto importante. Vamos a ver ahí el Salmos, antes de, hay una pregunta de atrás, pero Salmo 137, este Salmo se escribe dentro, Salmo 137 se escribe versículo 1 al versículo 5. Dice así: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos, y aún llorábamos acordándonos de Sion. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sion. ¿Cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra destreza. Muy bien, mira, aquí cuando están cantando lo hacen porque no tienen templo. El templo es destruido, pero ellos siguen amando a Dios. ¿Dónde van a oír? Queman los libros. ¿Cómo le van a enseñar la ley a los hijos si no tienen libros, si no tienen copias? Lo tienen que hacer todo ¿qué? De memoria. A esto se le llama la ley oral. Le enseñan a los hijos todo de memoria, la ley oral, sin libros. ¿Ok? Pero viene algo. No tienen templo y en el templo se va a adorar. Pero si no tenemos templo donde vamos a adorar, ahora ¿dónde vamos a adorar? Se juntaron grupos dentro de los sauces, debajo de los árboles, dentro de los ríos, colgaron sus arpas y empezaron a alabar a Dios, porque la gente decía, adoren, pero ¿cómo he de adorar yo si todo está en dónde? En Jerusalén. Y lo que empezaron a hacer es que empezaron a dar lecturas de la ley oral, salmos, y escribieron salmos de lamentación, de lloro, y lo demás se los enseño después del descanso. Ya se acabó. Ya se acabó. Muy bien. Entonces ahí hay una pregunta, hermano, dígame. Y ahí sale, creo yo, la tradición de los ancianos. Ahí viene. Ya viene, hermano. Solo de Jesús, la sangre de